Buenos hermanos y hermanas, un placer de estar con ustedes otra vez compartiendo la palabra de Dios. Vengo de Filadelfia y ha sido un placer estar por tercera vez en República Dominicana. Voy a compartir de 1 Tesalonicenses 4, el pasaje que recién fue leído. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos a entenderlo y incorporar tus enseñanzas en nuestras vidas y entendimiento y la esperanza que nos das. En nombre de Jesús, amén. ¿Vive el alma después de la muerte? ¿Tendremos nosotros nuestra personalidad y nos reconoceremos unos a otros después de la muerte? Sí, Jesús confirma esto. La iglesia de Tesalónica creía firmemente en la segunda venida de Jesús. De hecho, se creía que era tan inminente que muchos dejaron de trabajar con la expectativa de que Cristo iba a regresar dentro de poco tiempo. Así que, ¿para qué planificar para el futuro? En cambio, ellos dependían de otros. Sin embargo, había una pregunta que inquietaba a los hermanos y hermanas en la iglesia cuando veían a los otros creyentes morir. ¿Estarían esos que habían muerto en desventaja cuando Cristo regresara? ¿Se quedarían atrás? ¿Recibirían una bendición menor? Tesalónica, una capital provincial romana, era la ciudad principal de Macedonia con 200,000 habitantes. ¿Cómo era su estrategia? Pablo había plantado una iglesia que en su mayoría era gentiles y algunos judíos en este lugar estratégico. La oposición de los judíos sacó eventualmente a Pablo de Tesalónica. Aparentemente, Timoteo y Silas habían recientemente visitado la iglesia en Tesalónica y le había llevado a Pablo un reporte con los problemas y preocupaciones de la iglesia cuando llegaron a Corinto. Pablo le escribió a los tesalonicenses: ahora Timoteo acaba de volver de Tesalónica con buenas noticias de la fe y del amor de ustedes. Pablo probablemente escribió la primera epístola a los tesalonicenses un poco después de su llegada a Corinto. Data del año después de Cristo 51 o posiblemente 50, cuando Galeón servía un año en Corinto antes de que Pablo apareciera al frente de él en el año 52, durante sus 18 meses en Corinto. Esto hace que la carta de Pablo a los tesalonicenses sea posiblemente el primer libro escrito del Nuevo Testamento. En esta sección de la epístola, Pablo trata el problema de la iglesia en Tesalónica, en donde un número de seres queridos han muerto antes de la segunda venida de Cristo. Él trata este problema reafirmándoles en la esperanza en que ambos, los muertos en Cristo y los vivos, compartirán en el mismo evento, en el cual estarán con el Señor cuando Él regrese.
Ahora Pablo comienza esta sección diciéndoles que él no quiere que ellos sean ignorantes o estén mal informados. Esto era frecuentemente usado para introducir materia de gran importancia. Él trata con el problema de esos que están durmiendo. A lo mejor que los tesalonicenses pensaban en que todos estarían vivos para presenciar el regreso de Cristo. La muerte es frecuentemente conocida en las Escrituras como estar dormido, al igual que la resurrección se le llama un despertar. Aún entre los paganos, el término era frecuentemente usado como un eufemismo para la muerte. Un padre en la iglesia antigua describe que como cristianos nos referimos a la muerte como durmiendo. Nuestra resurrección también será por el poder del Espíritu Santo que está en nosotros, ya que el Espíritu Santo está con las personas que confían en el Señor cuando mueren. Su muerte no puede ser llamada muerte, sino que solo están durmiendo. No debemos continuar actuando como los paganos en nuestra pena, los cuales no tienen esperanza. En muchas culturas es común ver a las mujeres gemir en voz alta con los muertos, desfigurarse y golpearse ellas mismas y vestirse de negro por lo menos un año. Aquellos sin esperanza pueden contratar a personas profesionales para que pasen luto y se lamenten en su lugar. Algunos se pueden hasta desmayar por sus esfuerzos y llantos. Aquellos que no ven la gracia de Dios para su salvación, sino que dependen de sus propios esfuerzos humanos para ser salvos, no pueden tener la garantía de una esperanza de resurrección. ¿Cómo puede uno estar seguro de que ha hecho todo lo necesario para ganarse el favor de Dios? Es imposible. Pero para nosotros que tenemos la esperanza de la resurrección por la gracia de Dios, la cual no merecemos y es recibida por fe, sabemos que veremos nuestros seres queridos sanos y completos otra vez. Aleluya. No habrá más llanto, dolor o pesares para los que están en Cristo en la resurrección. Ambrosio escribió concerniente a la consolación que uno podía tener cuando el emperador Valentiniano murió. Pero yo pregunto si no hay alguna conciencia después de la muerte. Sí, la hay, y Él está vivo, no, mejor dicho, porque hay en Él ahora disfruta la vida eterna. Porque como no posee conciencia aquel que su alma vive, florece y regresa al cuerpo, y vivirá ese cuerpo cuando se haya reunido con Él? El apóstol implora: no estaremos, hermanos, manteniéndonos ignorantes concerniente a aquellos que están durmiendo, para que no lamenten como otros que no tienen esperanza. Porque creemos que Jesús murió y resucitó, y así Dios va a traer a aquellos que están durmiendo a través de Jesús. La vida, por lo tanto, espera a aquellos a los que la resurrección espera. No debemos de estar tristes como están los paganos que no tienen esperanza. Como escribió Carlos Erdman, en este día nada es más lamentable que la desolación del mundo pagano de cara a la muerte.
Es natural de que nosotros vamos a estar tristes cuando nuestros seres queridos se mueren, pero no es como aquellos que no tienen esperanza. En nuestra esperanza recibimos consolación. Simplemente nosotros dormimos en Jesús. Estar dormido implica que nos levantaremos refrescados. Ahora sabemos que aquellos que se han muerto mientras dormían, simplemente se ha adelantado a nosotros. Nos reuniremos nuevamente con ellos de nuevo en camaradería sin temer a separarnos otra vez. A nosotros nos ha dado una promesa de esperanza para aquellos que han muerto en Cristo. Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. Cuando menciona que traerá a los santos que han dormido, habla de traerlos a la presencia de Dios. En un pasaje anterior en este libro, Pablo habla de establecer que los fortalezca interiormente para que cuando nuestro Señor Jesús venga con sus santos, la santidad de ustedes sea intachable delante de nuestro Dios y Padre. En capítulo 13. Esto habla de Jesús llevando a la presencia de Dios a los redimidos. Pablo habla de esto también a los corintios. Pues sabemos que aquel que resucitó al Señor Jesús nos resucitará también a nosotros con Él y nos llevará junto con ustedes a su presencia. 2 Corintios 4:14. Por lo tanto, esto habla de traer a los santos a la presencia de Dios. Pero Jesús tiene que pasar juicio y remover todas las cosas, creando cielos nuevos y una tierra nueva antes de que los justos hereden la tierra para siempre. Cuando Pablo dijo, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Él parece dirigirse al concepto erróneo que estaba presente en los cristianos en Tesalónica. Una obra judía del segundo siglo llamado Segundo Esdras dice: aquellos que sobreviven hasta la gloriosa venida del Mesías son más bendecidos que aquellos que han muerto. Al contrario, Pablo le asegura a los tesalonicenses que ambos, los que están vivos y los que están durmiendo, tendrán bendiciones por igual y ambos entrarán en el reino de Dios. Aquellos que estén vivos no entrarán primero, sino que los muertos en Cristo serán resucitados primero. Entonces aquellos que estén vivos cuando Cristo regrese serán llevados para estar con Dios. Como Pablo le explica a los corintios. 1 Corintios 15:52. Pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible y nosotros seremos transformados. Así que ambos, los muertos y los vivos, serán cambiados de un cuerpo mortal y perecedero a un cuerpo inmortal y imperecedero. Entonces, la muerte ha sido devorada por la victoria. Versículo 54. Una ilustración de la resurrección para aquellos que están muertos y para aquellos que están vivos se puede ver con Moisés y Elías en el monte de la transfiguración. En Moisés, que murió y fue enterrado, vemos a los que en el día del juicio final serán levantados de la muerte y se les dará vida. En Elías,
quien fue llevado al cielo de un carro de batalla ardiendo en fuego, sin sufrir la muerte, vemos a aquellos que van a estar vivos cuando al juez regrese. Ambos muertos y vivos alcanzarán a Jesús. Así como Moisés y Elías aparecieron con Jesús en medio de la nube de la montaña. Jesús también afirmó vida para los muertos. Cuando Jesús se refirió a sí mismo como el Hijo del Hombre a quien el Padre le había dado autoridad para ejecutar juicio, dijo: no se asombren de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán de allí. Los que han hecho el bien resucitarán para tener vida, pero los que han practicado el mal resucitarán para ser juzgados. Juan 5, 28-29. Los justos son aquellos que han hecho sus buenas obras en fe en el Hijo de Dios. Por lo tanto, ellos han asegurado la resurrección en la cual sus cuerpos serán transformados. Van a entrar en la presencia de Dios y recibirán la vida eterna prometida. Otra característica consoladora de nuestra resurrección de los muertos es que nos reconoceremos unos a otros. Esto traerá reuniones jubilosas causadas por la separación de la muerte. Es claro que los discípulos de Jesús lo reconocieron después de su resurrección. Él todavía mostraba las heridas en sus manos, pies y costado de la crucifixión, las cuales le mostró a Tomás. 3 discípulos de Jesús reconocieron a Elías y a Moisés en el monte de la transfiguración. Así que podemos consolarnos en la seguridad que Pablo le da a los tesalonicenses en que tienen una esperanza que así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. Es importante notar que Pablo basa esta esperanza en el mensaje del Evangelio fundamental que dice: nosotros creemos que Jesús murió y resucitó. Esa era la confesión de fe en estas tempranas escrituras del Nuevo Testamento. Es la primera vez que la muerte de Jesús es mencionada en cualquier literatura. A consecuencia de la resurrección de Cristo, la muerte ya no es un espectro aterrorizante. Pablo expresó la promesa de Dios diciendo: pues estoy convencido de que ni la muerte ni la vida podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Romanos 8, 38, 39. Algunos piensan que cuando Pablo escribió: los que estemos vivos, los que quedamos hasta la venida del Señor, que él personalmente pensó que iba a estar vivo cuando Cristo regresaría por segunda vez. Pero luego él cambió su pensamiento cuando dijo: anhelando ser revestido de nuestra morada celestial, en 2 Corintios 5:2. Y él, por lo menos teóricamente, imaginó su muerte inmediata cuando escribió desde la prisión: deseo partir y estar con Cristo. La esperanza de Pablo no disminuye por un retraso en la venida de Cristo, porque su seguridad estaba centrada en la muerte y resurrección de Cristo. Pablo confirma esta convicción en el verso 14 cuando dice: ¿acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él.
Así que la esperanza de Pablo no sufrió ninguna pérdida de intensidad. La garantía por la esperanza de una victoria final está basada en el pasado como un hecho ya completado. Cristo resucitó de los muertos y a través de nuestra fe nosotros también resucitaremos con Él. Con Cristo el tiempo ha alcanzado el punto céntrico. Ahora el creyente mira al futuro con una esperanza segura de su redención. Pablo continuó alentando a los tesalonicenses con la seguridad de que los muertos en Cristo resucitarán primero. Aquellos que están en Cristo es una subcategoría de aquellos que están con Adán, como dice en 1 Corintios 15, 22. Son todos los creyentes a los cuales Cristo salvará al resucitarlos de los muertos, sean aquellos que vivieron antes o después del ministerio terrestre de Cristo. El versículo 17 en el texto es el único sitio en que el rapto es descrito específicamente en el Nuevo Testamento. La segunda venida de Cristo es un fenómeno que ha sido usado por algunos cristianos en unos pocos años atrás, popularizado en los libros de gran éxito Left Behind, Dejado Detrás, escritos por Tim LaHaye y Jerry Jenkins, para incitar miedo a las personas que no creen en Dios, diciéndoles que no están preparados para la segunda venida de Cristo, para que ellos pongan su fe en imágenes de vehículos chocando, miembros de la familia desapareciendo de sus casas y maquinarias dejadas corriendo sin nadie estar al mando de ellas, vienen a la memoria cuando los cristianos son llevados súbitamente a conocer al Señor. En esta imagen vemos a los cristianos siendo llevados secretamente y los que no creen en Dios pensando que le habría pasado a ellos. Sin embargo, esta imagen parece incompleta y errónea de acuerdo a las Escrituras. Hay un grupo de creyentes conocidos como los dispensionalistas clásicos, premilenio, pretribulación, que creen en el rapto secreto 7 años antes de la verdadera segunda venida de Cristo. También creen que habrá un reinado de Cristo de 1000 años antes de que una rebelión final seguido por la venida de Cristo para juzgar a cada persona. Otro grupo conocido como premilenio post-tribulacionistas cree que la iglesia tendrá que sufrir a través de la tribulación. En vez de tener 2 fases de la venida de Cristo, la venida por los santos y la venida con los santos, va a haber una venida mayor de nuestro Señor Jesús que ocurrirá antes del milenio. Los amilenianistas ven que los 1000 años presentados en Apocalipsis 20 como la forma de describir el largo periodo de tiempo en el cual vivimos ahora, antes de que Cristo regrese de una vez y para todas al final del tiempo. Como en mucho del libro de Apocalipsis, las figuras y números son simbólicos. Eso es importante de entender. Escribiendo los libros a los Corintios en relación a la resurrección, Pablo asume que algunos cristianos van a estar vivos cuando Cristo regrese.
En otras palabras, ellos no han sido raptados previamente. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. En 1 Corintios 15, 51. Aunque no van a morir, van a ser transformados a cuerpos imperecederos. De esta manera, en el rapto, en las nubes, los que estén vivos se reunirán con los resucitados de la muerte. Pablo continúa describiendo lo repentino del cambio. Todos seremos transformados en un instante, en un abrir y cerrar los ojos, al toque final de la trompeta. Pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible y nosotros seremos transformados. 1 Corintios 15, 51, 52. Esto concuerda con lo que Pablo le dice a los tesalonicenses en cuanto a la venida de Cristo, de que no es un secreto, un evento oculto, sino que será un evento visible y en voz alta reconocido por todo el mundo. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. 1 Tesalonicenses 4:16. No hay nada secreto en esto, como Jesús mismo dijo en Mateo 24, porque así como el relámpago que sale del oriente se ve hasta en el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Un poco más adelante en ese discurso, Jesús dijo, y al sonido de la gran trompeta mandará a sus ángeles y reunirán de los cuatro vientos a los elegidos, de un extremo al otro del cielo. La revelación de Juan dice concerniente a la venida de Jesús en las nubes que todos lo verán con sus ojos o propios ojos. Todos lo verán. Premilenio, tribulacionistas ven la venida de Cristo descrita en 1 Tesalonicenses 4 como una en la cual Él no viene directamente a la tierra, sino que se acerca a la tierra, quedándose en las nubes y llevándose desde allí a los muertos en Cristo. Sin embargo, las nubes sirven como un carro de batalla triunfal, como vemos en Salmo 104, verso 3, para la llegada de Cristo a la tierra. Son las nubes de gloria de la presencia de Dios en vez de nubes de lluvia. En su discurso en el Monte de los Olivos, Jesús dijo, la señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo y se angustiarán todas las razas de la tierra. Verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Jesús también testificó en su juicio ante Caifás, el sumo sacerdote, diciendo, de ahora en adelante verán ustedes al Hijo del Hombre sentado en la derecha del Todopoderoso y viniendo en las nubes del cielo. Esto es para cumplir con la profecía de Daniel concerniente a la venida del Hijo del Hombre. En esa visión nocturna vi que alguien con aspecto humano venía entre las nubes del cielo, se acercó al venerable anciano y fue llevado a su presencia. Aquí un Jesús victorioso llega a la presencia de Dios el Padre acompañado de sus ángeles. Continúa, y se le dio autoridad, poder y majestad. Todos los pueblos, naciones y lenguas lo adoraron.
Esta es la venida poderosa y gloriosa en la cual todas las personas del mundo, las cuales Él ha resucitado, le servirán a Él. Este tema lo continúa discutiendo Juan en su revelación apocalíptica. Apocalipsis 1:7. Miren que viene en las nubes y todos lo verán con sus propios ojos, incluso quienes lo traspasaron, y por él harán lamentación todos los pueblos de la tierra. Las nubes gloriosas alrededor de Cristo en su venida, como la nube de la presencia de Dios que guió al pueblo israelita a través del desierto, y la nube alrededor de Jesús y sus 3 discípulos en la monte de la transfiguración, van a indicar la majestad de la llegada de Jesús para buscar a su pueblo santo. Así como Jesús ascendió al cielo escondido en una nube, así los ángeles le dijeron a sus discípulos que regresaría de la misma manera. Crisóstomo, un fundador de la iglesia antigua que predicó en Constantinopla, escribió que el rapto es como salir a recibir a nuestro rey con honor. Si Él está descendiendo, ¿cómo entonces nosotros vamos a alcanzarlo? Por honor. Porque cuando un rey llega a una ciudad, aquellos que tienen honor salen a recibirlo. Pero los condenados esperan su juicio. Y cuando llega un padre cariñoso, en efecto sus hijos y esos dignos de ser sus hijos son llevados en una carroza y en la que lo podrán ver y besar. Pero aquellos que en el hogar lo han ofendido se quedarán en el hogar. Nosotros seremos llevados a la carroza de nuestro Padre, porque Él lo recibirán en las nubes y seremos arrebatados juntos con ellos en las nubes. ¿Puedes ver cuán grande es ese honor? Y cuando Él desciende, nosotros salimos adelante a encontrarnos con Él, y mejor que todo es que estaremos con Él. Un par de analogías en las escrituras de cristianos saliendo a encontrarse con Cristo e inmediatamente regresar con Él puede encontrarse primero en la parábola de Jesús de las 10 vírgenes, en donde los 5 vírgenes sabias salieron a encontrarse con los novios e inmediatamente regresaron al banquete de la boda. Mateo 25. La segunda es cuando Pablo estaba viajando en Roma, en donde se encontró con hermanos romanos que fueron tan lejos como a las 3 tabernas a animarlo, y luego regresaron a Roma con él. Hechos 28. Asimismo, nosotros acompañaremos a Cristo cuando Él regrese con su séquito real, mientras Él desciende del cielo a su silla de juicio en la tierra, en donde Él subyugará a sus enemigos y reinaremos con Él eternamente. Aunque el propósito primordial de las escrituras de Pablo a los tesalonicenses no es darle una cronología de eventos en el futuro, hay un elemento de eso. Pablo provee un poco más de detalles acerca de la venida de Cristo en el primer libro de Corintios, 15, 22 a 24. Pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, después cuando Él venga los que le pertenecen. Entonces vendrá el fin, cuando Él entregue el reino a Dios el Padre,
luego de destruir todo dominio, autoridad y poder. Aquí Pablo explica que todos los que pertenecen a Cristo serán resucitados cuando Él regrese. Esto significa al final de los tiempos, cuando Dios juzga a todos sus enemigos y el reino de Dios esté completamente establecido. La segunda venida de Cristo es un evento tan magnífico que nosotros deberíamos estar esperando con anticipación. Martín Lutero dijo que él solo tenía 2 días en su calendario, hoy y ese día. Nadie sabe el día ni la hora en que Cristo regresará, pero será como ladrón en la noche, cuando menos lo esperemos. Para acelerar el retorno de Cristo debemos de predicar el evangelio a todas las naciones, porque Jesús dijo: y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. El mecanismo que provocará los eventos en el futuro que llevarán a la culminación bajo el mando de Dios, sobre todo, será la aparición pública y visible, personal, y el regreso carnal de Jesucristo. Debemos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio, mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Tito 2, 12 y 13. El Señor levantará a los cristianos que han muerto, transformará a los cristianos vivientes, y ambos grupos se reunirán en un cuerpo para encontrarse con el Señor. Estos creyentes que han sido raptados regresarán inmediatamente con Cristo a la tierra para participar en el juicio de los resucitados y de los perversos transformados. 1 Corintios 6:2. La segunda venida de Cristo no es seguida con una tercera venida después del milenio, como los premilenio futuristas dicen. Jesús no enseñó un advenimiento dividido, sino que con su inesperada llegada como un ladrón, y será visto como un relámpago. Los justos irán a la gloria y los injustos serán condenados. Los pretribulacionistas hacen una división artificial entre las secciones de 1 Tesalonicenses 4, 13 a 18 y capítulo 5, 1 a 11, para insertar el periodo de 7 años en la semana número 70 de Daniel. Después dicen que el día del Señor que vendrá como un ladrón es cuando Cristo regresa a establecer el reino del milenio. Sin embargo, el tema del cual Pablo estaba hablando era para tratar el mismo tema en ambas secciones. ¿Cuál era el estado de los cristianos que habían muerto? Pablo les asegura que los muertos en Cristo y los creyentes que todavía estén vivos estarán siempre con el Señor. La venida del Señor será de una manera inesperada. Así que debemos de vivir como niños iluminados, con la protección de fe, amor y esperanza. Pablo concluye otra vez con una referencia a la salvación para ambos los muertos o vivos, en la cual debemos alentarnos los unos a los otros. Es aparente que ambas secciones de las Escrituras están unidas por un mismo tema y no es necesario referirse a ellas como 2 eventos cronológicos separados.
Los apóstoles enseñaron que la aparición de Jesús, su venida y su revelación son todo un solo evento. En la segunda carta de Pablo a los tesalonicenses, él dice que el Señor Jesús derrocará y destruirá al rebelde con el esplendor de su venida. De esta manera, no podemos dividir la segunda venida para proveer tiempo y misericordia para aquellos que se mantengan sin arrepentirse. Aquellos que estén en Cristo ya habrán sido llevados para estar con el Señor. El Antiguo y Nuevo Testamento ambos enseñan que habrá un juicio final cuando el Señor regrese por segunda vez. No va a haber un tiempo diferente para los justos y los malvados para ser resucitados, sino que todos los muertos, grandes y pequeños, serán vistos de pie ante el gran trono blanco. Y los muertos serán juzgados por lo que está escrito en los libros, de acuerdo a lo que hayan hecho, como dice en Apocalipsis 20, 11 a 12. Cualquier sufrimiento o tribulación que venga antes de la segunda venida de Cristo será tolerado por la iglesia. No podemos esperar ser raptados antes de haber sufrido, incluso hasta la muerte, por amor a su nombre. A través del sufrimiento, los cristianos serán examinados y probados y nuestra fe será purificada. Esto continúa sucediendo hoy día cuando millones de cristianos alrededor del mundo sufren por su fe. Desafortunadamente, los premilenianistas también predican que hay una segunda oportunidad para millones de personas que perderán el rapto de la iglesia. Ellos creen que durante la semana número 70 de Daniel, la que prosigue el rapto, muchos judíos y gentiles serán salvos. Los primeros de estos serán los 144,000 judíos que se conviertan piadosos sin haberse convertido como cristiano. Serán parte del cuerpo de Dios. Esto será seguido por millones de gentiles que serán salvos en la gran tribulación y le abrirá paso a millones de milenialistas para que sean salvos en el milenio. Sin embargo, importante, si todos los cristianos han sido llevados en el rapto, ¿quién predicará el evangelio? Esto implicaría que Cristo cometió un error cuando dio la gran comisión a su iglesia, los israelitas de Dios, como dice en 1 Pedro 2, 9 y 10. Muchos de ellos también cometen el error grave cuando dicen que el pueblo de Israel será salvo después del rapto. Por lo tanto, no es necesario predicarle el evangelio ahora. Pero esto es antisemita. Todos los que esperen hasta que Cristo regrese serán perdidos para siempre. Hoy es el día de salvación, dice Pablo. Y él era judío. Como el autor del libro a los hebreos preguntó, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Hebreos 2:3. Luego escribió, y así como está establecido que los seres humanos mueran una sola vez y después venga el juicio, también Cristo fue ofrecido en sacrificio una sola vez para quitar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez, ya no para cargar con pecado alguno, sino para traer salvación a quienes lo esperan.
Hebreos 9, 27, 28. Así que no habrá una segunda oportunidad. Leamos las Escrituras cuidadosamente y veamos lo verdadero que es la bendita esperanza que tenemos. Tan pronto el juicio se complete con el regreso único de Cristo, se nos dará vida eterna en la nueva Jerusalén. ¿Sufres tú la muerte de algún ser querido? ¿Te preguntas si algún día lo verás otra vez? Las palabras de Pablo, como la palabra de Dios, nos da consuelo cuando dice que veremos a nuestro pastor otra vez. También a mi hermano, mi esposa, mis abuelos y a millones de otros santos. Nuestros cuerpos serán levantados y seremos transformados en la imagen de Cristo. Dios nos promete, como le escribió Pablo a los colosenses, cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Dios nos llama a ser sobrios y estar despiertos, velando y orando para el regreso del Señor. Debemos de seguir el ejemplo de esos que han vivido una vida dedicada al Señor en vez de pensar en cosas terrenales. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo miserable para que sea como su cuerpo glorioso, mediante el poder con que somete a sí mismo todas las cosas. Filipenses 3. Tenemos como protección de dudas y de astucia del diablo que nos mantendrá preparados para el regreso del Señor, protegidos por la corazón de la fe y del amor. Por la coraza de la fe y del amor. Y por el casco de la esperanza de salvación. Podemos estar seguros de nuestra esperanza por las promesas que tenemos de Dios, basado en su fidelidad y por la muerte y resurrección de Cristo, en la cual Él fue victorioso sobre la muerte y sobre Satanás. Y Él hará lo que Él dijo que iba a hacer al resucitarnos con Él. Pablo, como un apóstol de nuestro Señor, nos asegura que Dios no nos destinó a sufrir el castigo, sino a recibir la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él murió por nosotros para que en vida o en muerte vivamos junto con Él. 1 Tesalonicenses 5, 9 a 10. Más consolados es saber que en la consumación de todas las cosas nos llevará a saludar y honrar al Rey que llega, y estaremos siempre con el Señor. Así que tenemos consuelo con la seguridad del amor de Dios y de salvación eterna. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tus grandes promesas, que estaremos contigo para siempre. Te damos gracias por tu gran salvación y ayúdanos a estar listos para tu llegada inesperada, pero al mismo tiempo esperada. Que no sabemos el día que vas a llegar, pero sí sabemos que tenemos que estar listos y preparados para el juicio y saber que no vamos a ser juzgados por nuestros pecados estando en Cristo por fe, que ya hemos sido perdonados de todo pecado. Entonces, Señor, te alabemos y te damos gracias por tu gracia hacia nosotros. En nombre de Jesús. Amén.